Economía en directo, América de France 24. Ya está lista conmigo en el estudio Daniela Blandón. Dani, ¿qué es lo más reciente en el pulso por el gas en Europa? Hola Raúl, muy buenos días. Viernes finalmente. Viernes finalmente a descansar y ya volver el lunes recargados. Sí, señor, pues le cuento que las entregas de gas ruso a Europa a través de 3 rutas principales de gasoductos se mantuvieron prácticamente estables este viernes. Esto es lo que reporta la agencia Reuters. Rusia efectivamente detuvo el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria esta semana, recordemos, por negarse a pagar en rublos, aunque Polonia se dice que todavía sigue recibiéndolo a través de terceros países, como por ejemplo Alemania. La Unión Europea como bloque se niega entonces a cumplir las demandas del Kremlin y no descarta inclusive revivir el debate sobre un posible embargo de hidrocarburos rusos. Y es que el Kremlin quiere darle un impulso también con todas estas medidas al rublo, que cerró la semana en su nivel más alto en más de 2 años frente al euro y también subió frente al dólar. Aunque esta semana ha estado más respaldado por estos controles de capital que ha impuesto el gobierno, también por un nuevo recorte del Banco Central de su tasa de interés, que pasó del 17% al 14%, todo para fortalecer el rublo. Así es, Dani. Bueno, eso en la guerra, y pasamos ahora a hablar de otro tema muy interesante, muy importante, un tema que a usted le encanta. ¿De qué estamos hablando, Daniela? Señor, abrimos semana con Twitter, cerramos semana con Twitter. ¿Y por qué? Porque precisamente Dani publicó los resultados financieros. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la empresa? Claro, señor, y es que, pues mire, después de haber anunciado que llegó a un acuerdo para que Elon Musk se quedara con el 100% de la compañía, Twitter primero recordó que todavía faltan las autorizaciones regulatorias y que se espera que el negocio se cierre en el transcurso del 2022. No es que hoy él sea el dueño, no. El magnate, de hecho, anunció la venta de unos $4.000 millones en acciones de Tesla, posiblemente para concretar esta compra cuanto antes. Y es que Twitter, ahora sí le respondo su pregunta, es una firma que en los últimos años, Raúl, ha subido ingresos, pero no ha logrado consolidar efectivamente un crecimiento sostenido en sus ganancias. Veamos en el primer trimestre de este año cómo estuvieron las cifras. Entraron en caja $1.200 millones, 16% más que en el mismo periodo del año pasado, y también generó ganancias de más de $500 millones. Pero esto fue gracias a la venta de su división de publicidad para aplicaciones móviles que se llama MoPub por más de $1.000 millones y no precisamente por su operación. Y en el mercado se dice que estos resultados no cumplieron con las expectativas y que si se cierra el negocio con Elon Musk sería de muy buen interés para los accionistas que no tienen mucho más que esperar económicamente hablando. ¿Y cómo le fue, Dani, en términos de los nuevos usuarios de esta plataforma? Bueno, mire que hubo algo bien interesante dentro de este informe, y es que el gigante de redes sociales dijo haber agregado 12 millones de nuevos usuarios en el primer trimestre y que ahora tiene 229 millones de usuarios diarios monetizables. Ellos son los que miran los anuncios efectivamente y le generan ingresos. Sin embargo, la empresa también hizo una confesión bien preocupante, y es que reconoció haber exagerado las cifras de usuarios trimestrales en determinados reportes del 2019, 2020 y 2021 y lo atribuyó a un error de cálculo interno. Solo en los 2 últimos años la diferencia con las cifras reales fue de 1,5 millones de usuarios. Sí, pero un error que no fue de un usuario, sino de 1,5 millones de usuarios. A ver, Dani, pero otras tecnológicas también reportaron resultados. ¿De qué empresas estamos hablando? Claro, y adivine cuál fue el común denominador de todas en el primer trimestre con respecto a esos resultados. ¿Aumentaron? La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania también, que obviamente les pasa factura a todos los gremios, ¿no? A todo el mundo, claro, con excepción de algunos negocios que sí se están viendo beneficiados. Pero entonces miremos estas Big Tech, llamadas así. Comenzamos por Amazon, cuyos resultados fueron catalogados por analistas como decepcionantes. El minorista en línea más grande del mundo sí subió sus ventas en 7%, pasó los $100.000 millones, pero también tuvo unas pérdidas de 3.800 millones por cuenta de los costos más altos de entregar los paquetes en las casas de los usuarios. En el caso de Apple, estamos hablando del segundo trimestre fiscal que va entre enero y marzo. Sus ingresos subieron, pero además de la guerra, las cuarentenas en China por COVID-19 afectaron su operación. Y es que casi todas las fábricas chinas que realizan este ensamblaje final de productos redujeron su operación y todavía persiste también la escasez de semiconductores. Para el próximo trimestre, la empresa cree que el golpe sería de entre $4.000 y $8.000 millones por toda esta operación. Y terminamos
terminamos con Facebook, que no decepcionó tanto. Sus ingresos del primer trimestre aumentaron 7%, cerró con casi 2.000 millones de usuarios activos diarios. Dani, y como usted sabe todo y puede ver el futuro, a lo mejor, ¿qué podemos seguir viendo la semana que viene en términos económicos? Por supuesto Twitter, ¿no, Dani? Pero a lo mejor, ¿qué más podemos ver? Sí, no, pues estaremos muy pendientes sobre todo de Twitter. Vamos a tenerles un informe muy chévere sobre inflación en Turquía. Y bueno, esperar a ver cómo más nos va a afectar esta sequía también en India. Uy, sí. Con las cosechas de trigo. Sí. Tenemos un montón de noticias. El trigo afectado además, Dani, porque lo vemos en la guerra en Ucrania, en Rusia y Ucrania, porque son casi que los mayores graneros del mundo. Y después ahorita lo estamos viendo con esta sequía en Asia, también el trigo afectado. Claro, porque India iba a ser el que iba a reemplazar esos pedidos de trigo de Ucrania y de Rusia, y ahora con la sequía no puede hacerlo. Entonces veremos precios más altos del trigo, del pan, que le gusta, y de muchos otros pancito productos. Con café, Dani. Uy, muchísimas gracias. Te lo regalo. No, bueno, usted no le usa el café, pero el pan sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias entonces, como siempre, por toda la información económica. Nos vemos el lunes con más.